Bienvenidos. En este video analizaremos la sentencia T-298/2021 de la Corte Constitucional. Es un caso fundamental para comprender la relación entre el derecho a la vida y las competencias del INVIMA. Estudiaremos 6 elementos esenciales. Primero, la vulneración del derecho fundamental en sede administrativa. Segundo, situación fáctica. Tercero, fundamentos normativos. Cuarto, problema jurídico. Quinto, argumentos de decisión. Y sexto, contexto institucional. Y cerraremos con un análisis jurídico sobre su importancia para el derecho sanitario en Colombia. Situación fáctica. El paciente. El caso inicia con Carlos Andrés. Este es un menor diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne causada por una mutación nonsense. Su médica tratante junto con la junta del Instituto Roosevelt concluyeron que el medicamento Bataluren Translarna era la única alternativa terapéutica capaz de retrasar el avance de la enfermedad. El conflicto. Este se da ya que la empresa Autifarma radicó ante INVIMA una solicitud de importación como medicamento vital no disponible. INVIMA requirió información adicional y tras recibirla expidió la resolución negando la solicitud. La madre interpuso tutela para que se ordenara la importación y suministro, alegando que la decisión del INVIMA y la falta de acción de la EPS ponían en riesgo los derechos fundamentales de su hijo Carlos Andrés. Vulneración del derecho fundamental. En la tutela se alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana, la igualdad, y la vulneración se configuró por dos actuaciones administrativas. Primero, la negativa del INVIMA a autorizar la importación del medicamento prescrito y segundo, la insuficiente gestión de la EPS para garantizar el acceso efectivo al tratamiento. En enfermedades graves y progresivas, como la anteriormente mencionada, que es la distrofia muscular de Duchenne, la falta de acceso a un medicamento esencial implica la afectación directa del núcleo del derecho fundamental a la salud. Fundamentos normativos. Los fundamentos más relevantes considerados por la Corte fueron: primero, las normas constitucionales. Artículo 86, acción de tutela. Principios de dignidad humana, prevalencia de los derechos de los niños y el derecho a la salud en su dimensión fundamental autónoma. Segundo, la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Garantía del acceso oportuno e integral. Enfoque de protección reforzada a enfermedades huérfanas. Y principio pro homine y mejor evidencia científica disponible. Tercero, el decreto 481 de 2004 regula el procedimiento para autorizar importaciones de medicamentos vitales no disponibles que fue aplicado por INVIMA para negar la solicitud. Y por último tenemos la jurisprudencia constitucional, donde la Corte reiteró criterios sobre el uso de medicamentos no aprobados cuando existe evidencia científica razonable y urgencia en la atención. Respecto al problema jurídico central, es importante tener en cuenta que a partir de los hechos y del marco constitucional y jurisprudencial aplicable, la Corte identificó dos problemas jurídicos principales que orientaron su análisis. Primero, determinar si el INVIMA vulneró los derechos fundamentales del menor, especialmente la vida, la salud y la integridad personal, al negar la autorización y la importación del medicamento Bataluren, pese a que este contaba con una prescripción médica especializada que además de eso hacía parte del tratamiento integral del niño y tenía un respaldo en evidencia científica y en decisiones previas sobre situaciones similares que estaba relacionado con medicamentos vitales que no se encontraban disponibles en Colombia y necesitaban ser importados. Segundo, también establecer si la EPS incurrió en la vulneración de derechos fundamentales al no adoptar las medidas necesarias para garantizar de una manera oportuna y efectiva el acceso del medicamento, desconociendo de manera clara su deber de continuidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud. Para conclusión, la Corte debía resolver qué debe prevalecer cuando existe una tensión entre el trámite administrativo y la protección inmediata de la salud de un paciente de menor de edad, si los procedimientos internos de las autoridades sanitarias o la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud en condiciones de urgencia y vulnerabilidad.
La Corte, para argumentar su decisión, desarrolló una motivación en 5 pasos. Primero, la procedencia de la tutela, es decir, revisar si esta tutela era procedente dada la urgencia del caso y la insuficiencia de medios ordinarios para proteger al menor. También la evidencia científica. En este caso, pues la Corte evaluó todo lo relacionado a los estudios clínicos y conceptos médicos que se allegaron en la etapa de revisión y concluyó que existía mejor evidencia científica disponible que demostraba los beneficios funcionales de la talure en niños con la mutación específica del paciente. Además, pues un examen de procedimiento de INVIMA, aunque el INVIMA pues tiene una competencia técnica para evaluar los medicamentos, la Corte señaló que esa función no puede convertirse en una barrera que en los casos urgentes como este impidan el acceso a un tratamiento potencialmente beneficioso. Y pues por último, la ponderación de riesgo-beneficio, donde la Corte comparó si el riesgo de administrar el medicamento con evidencia limitada iba a ser un problema o si el riesgo de no administrarlo implicaba un deterioro irreversible rápido en la salud del menor y de los pacientes que potencialmente iban a necesitar de este medicamento que era de difícil acceso. Por lo cual pues se determinó que el segundo riesgo iba a ser mucho mayor, pero no podían negarlo. La Corte, como decisión final y pues garantizando la protección inmediata a la salud del menor, concedió la tutela y ordenó al INVIMA autorizar la importación del medicamento Ataluren en un plazo máximo de 48 horas, a la EPS gestionar la adquisición y suministro inmediato y también realizar control y seguimiento de manera estricta sobre los efectos que iba a tener el tratamiento sobre el paciente. ¿Quién es quién? Es esencial comprender el rol de cada institución. El INVIMA es un órgano técnico encargado del control sanitario del país y su función es garantizar que los medicamentos sean seguros, eficaces y de calidad. La EPS es responsable de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud. Las juntas médicas especializadas producen criterios clínicos que, según la Corte, tienen un peso determinante cuando hay urgencia y riesgo vital. La sentencia no desconoce las competencias del INVIMA, pero se aclara que éstas no pueden restringir el acceso a un tratamiento esencial cuando están en juego derechos fundamentales de un menor. Análisis jurídico. Esta sentencia es un referente fundamental en materia de derecho a la salud porque demuestra cómo la Corte armoniza 3 elementos. El primero, la evidencia científica. Segundo, la competencia técnica del Estado. Y tercero, la protección reforzada a sujetos vulnerables. La decisión aclara que, aun cuando un medicamento no esté formalmente aprobado, el juez constitucional puede ordenar su suministro si existe evidencia razonable de beneficio y una situación de urgencia. La T298 del 21 es un ejemplo claro de cómo la tutela protege derechos cuando la administración no responde con la celeridad que exige la situación clínica. En conclusión, la sentencia T298 del 2021 reafirma que la administración pública debe actuar con razonabilidad y humanidad frente a enfermedades graves y personas que se encuentren en esta situación y que necesitan de medicamentos de difícil acceso. Para esto, el juez constitucional, sin sustituir la autoridad sanitaria, garantizó que los derechos fundamentales prevalezcan cuando la vida y la salud, en este caso de un menor, se encuentran en riesgo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.